Bienvenidos, les habla Javi Same. En esta ocasión vamos a aprender a hacer una tabla de ilustraciones en Microsoft Word 2016. Para ello tengo ya un documento en Word con imágenes para hacer el ejemplo. Me voy a ubicar en el primer párrafo, en el título por ejemplo, voy a presionar Control Enter y me queda la primera página en blanco para poder allí insertar la tabla de ilustraciones. Seguidamente voy a insertar el número de páginas para poder ver en qué página se va a ubicar. Me dirijo a insertar, número de página, final de la página y justo lo ubico en el centro. Está página 1, 2, 3 y 5 páginas. Seguidamente me dirijo a la primera imagen, le presiono, le hago un clic y posteriormente me dirijo a referencias. Estoy en referencias, me ubico en la parte donde dice insertar título, justo acá. Presiono. Entonces me da una opción. Tienes en la parte de título dice ilustración 1. En el rótulo se muestra la palabra ilustración. Si le despliego me muestra ecuación, figura, ilustración y tabla. En esta ocasión quiero cambiarlo, que no diga ilustración sino imagen. Entonces presiono en nuevo rótulo. Y en el nuevo rótulo voy a presionar escribir la palabra imagen. Presiono aceptar y automáticamente Microsoft Word lo ubica la palabra en el título imagen 1. Presiono dos puntos y debo escribir el nombre, por ejemplo, barras. ¿Está? Ahora me dice, ¿dónde quieres que inserte la posición del texto? Por ejemplo, imagen 1, dos puntos barras. Debajo de la selección o encima de la selección. Me interesa encima, presiono encima y presiono en aceptar. Lo vemos acá. Justo acá. Lo que hacemos es, por ejemplo, en este caso es el tipo de letra es Arial 12. Lo vamos a seleccionar y lo ubicamos el mismo tipo de letra, por ejemplo, Arial número 12. Color negro. Ya está. Esto sería la primera imagen. Seguimos con la segunda. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a referencia, insertar título y automáticamente lo reconoce como imagen número 2. Escribo dos puntos y escribo, por ejemplo, barras, gráfico de barras. Ya está. Presiono en aceptar. Hago el mismo procedimiento, pero para avanzar presiono, me ubico en la imagen 1, me pongo en copiar formato y pego. Ahí está. Copio el mismo formato, por ejemplo, Arial 12 y negrita. Presiono la tercera imagen, igualmente me dirijo a referencias, insertar título, imagen 3, dos puntos, creciente, presiono en aceptar. Igualmente copio formato. Ya está. Así posteriormente hasta terminar todo el índice de figuras. Acá puedo ver, acá tengo un pequeño error, lo puedo corregir, barras, lo puedo corregir, no hay problema, ya está. Ahora me dirijo a la primera página, justo en la que quiero insertar el índice de figuras, me voy a referencia y presiono insertar tabla de ilustraciones. Como podemos notar, nos muestra una vista preliminar en la cual podemos elegir el carácter de relleno, el cual me gusta, la primera opción. Formatos, puedo elegir el clásico, elegante, centrado, formal, sencillo. Creo que la primera opción también. Y presiono en aceptar. Y acá lo tenemos. Y lo voy a escribir como título índice de figuras. Índice de ilustraciones. Ya está. Por ejemplo, también lo podemos actualizar de esta manera. Cuando presionamos, por ejemplo, me quiero dirigir a la imagen número 4, entonces presiono control más clic, estoy ubicado en el número 5 y me ubica en la página número 5, ¿verdad? Quiero cambiar, por ejemplo, acá dice barras 2, entonces quiero ponerlo barras 2018, ya está, y
me dirijo acá otra vez, le voy a referencia, me dirijo a actualizar tabla, actualizar. En caso de actualizar solo los números de páginas, en ese caso es cuando la figura o la imagen se ubica, se mueve, por ejemplo, lo puedo mover a otra página, entonces vamos a actualizar solamente el número de página más no el título de la imagen. Pero en este caso, como hice ese movimiento, va a presionar actualizar toda la tabla. Presionen aceptar. Y como puedo notar, dice barra 2018. Totalmente fácil y sencillo la elaboración de una tabla de ilustraciones en Microsoft Word 2016. Les invito a suscribirse al canal, a compartir el video si les gustó, a escribirme en los comentarios y muchas gracias. Les habló su servidor Javi Same.